Bueno, buenas noches a todos. Hoy quiero compartirles con respecto al entretenimiento y el ocio. Algo que hace unos días siento que el Señor lo viene poniendo en mi corazón y he escuchado en prédicas que hermanos han predicado ya hace algunas semanas y el Señor, lo ha traído todo con respecto a este tema y lo puso en mi corazón para preparar este mensaje. Así que buscando con respecto a qué es el entretenimiento, para darle quizás un poco más de cuerpo, para darle una definición, encontraba que el entretenimiento mantiene a las personas de manera voluntaria entretenidas en situaciones que tienen que ver con el ocio, con el placer, con la diversión. Y que el ocio es un tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. Ahora, yo veía la importancia que tiene esto porque el entretenimiento se encuentra ligado a nuestro ser. Forma parte de los momentos de entretenimiento. Les voy a dar un ejemplo. A todos nos gusta compartir un momento en familia, donde nos reímos, charlamos, contamos anécdotas, o entre amigos, o aún le dedicamos tiempo a un deporte, o un hobby, un pasatiempo, cualquier cosa que nos guste hacer. Vemos cómo está en nuestras vidas ese momento de entretenimiento. Y es algo que lo hizo el Señor. Eso es lo que yo miraba. Es algo que el Señor lo creó para nosotros poder distraernos, para pasar momentos lindos, a veces solos, como en ejemplo un deporte, al que le gusta correr solo o en compañía de otros. Es una bendición del Señor para nuestras vidas el entretenimiento. Pero pensando con respecto al entretenimiento y meditando, y acá sobre lo que el Señor ponía en mi corazón, veía que a veces existe un problema con el entretenimiento en nuestras vidas. Y es cuando no le damos a Dios espacio en esos momentos. Cuando hacemos cosas que no corresponden con sus mandamientos, o dejamos de hacer las cosas que debemos hacer siempre. Ahí es donde eso que es bueno que el Señor nos dio para hacer se distorsiona. Y me acordaba de un versículo que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y buscaba otro en el Salmo 73, 28, este sí lo anoté la cita, que dice: para mí el bien es acercarme a Jehová. Lo parafraseo, ahora lo leemos. Dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, hablando de esto, hay momentos en donde esto que es bueno de parte del Señor, nosotros hacemos que
se distorsione. Algo que Dios creó para bendecir nuestras vidas, terminamos haciéndolo de una manera que no bendice. ¿No? Muchas veces inclusive con los pensamientos. Estamos con la cabeza a 1000 por hora pensando cosas que no tenemos que pensar. Maquinando cosas que están muy lejos de la realidad, muchas veces, la mayoría. Y ese tiempo que podríamos usarlo, gastar esa energía para pensar como aquello que dice la palabra, ¿no? Sea algo agradable, algo digno de alabanza. Estamos pensando en cosas de la carne. Usamos nuestro tiempo de una manera que no es provechosa. Y hay algo que yo aprendí hace unos años atrás con unos compañeros de la casa bíblica. Es que ellos cuando oraban, le pedían al Señor, Señor, bendice aún los momentos cuando nos vamos a reunir, bendice nuestras charlas, encomendamos a vos los momentos de confraternización, los momentos cuando nos relacionamos. Fue algo que quedó grabado en mi corazón. Le pedían al Señor inclusive por lo que íbamos a hablar en los momentos de distracción. Y mientras preparaba la palabra, el Señor me hacía recordar también el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el período del libro de Jueces. Que se caracterizó el libro de Jueces por la frecuente apostasía del pueblo de Israel y por el hecho de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Inclusive Jueces 21-25, cuando termina el libro, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y a medida que cada tribu recibía su parte de la tierra prometida, se dedicaban de lleno al cultivo o se aficionaban de tal manera a la tranquilidad que perdían toda voluntad de ayudar a los demás, olvidando que eran un cuerpo, un pueblo amado por Dios, llamado a vivir para Él y no para sí mismos. Estas las características de aquel pueblo. Pero ¿a qué quiero ir con esto? Que justamente era un pueblo que había salido del desierto. El Señor, luego de Moisés, lo había levantado a Josué, habían conquistado Canaán, las ciudades. Pero luego que muere Josué, el pueblo fue cada uno a hacer lo que bien le parecía. Y como les leí acá, esto lo había estudiado hace un tiempo atrás, está en los apuntes de Antiguo Testamento. También recordaba cuando lo estudiaba con Alicia. Pero dice que algunos se dedicaron de lleno al cultivo y otros a la tranquilidad, de tal manera que perdieran toda la voluntad de ayudar a los demás. Esa era la característica de aquel pueblo.
el Señor les había entregado la tierra prometida. Después de todo lo que sufrieron, habían llegado a la tierra que anhelaban, porque habían pasado muchos años y su objetivo estaba en esa tierra prometida. Llegaron acá y es como que se olvidaron de todo. Se olvidaron de todo lo que el Señor les había mandado a hacer. Y recordaba, justamente como le decía, de esas clases de Antiguo Testamento que veíamos, que había 3 cosas que debilitó a Israel en esa época. Una de ellas fue darse licencia en cuanto al cumplimiento estricto de los mandamientos divinos. Y lo vemos en el capítulo 1, versículo 28 de Jueces. Que dice: pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. El Señor les había mandado que echaran a los cananeos. Ellos no tenían que convivir con ese pueblo. Justamente porque era gente que eran idólatras. Y Dios no quería que eso se mezclara con su pueblo. Así que el pueblo de Israel, en su rebeldía, se entregaron a la idolatría. El segundo la idolatría, que fue la segunda causa de su debilidad como pueblo, de su debilidad espiritual y aún su debilidad en lo armamentístico, porque estos pueblos luego los oprimieron. Y dice el capítulo 2, versículo 10, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y acá observaba que luego de la muerte de Josué, es como que prácticamente se olvidaron de Dios. Porque, como dice acá, se levantó después otra generación que no conocía a Jehová. Y no conocía a Jehová porque sus padres, los que sí conocían a Jehová, en ningún momento les hablaron, les dieron a conocer el Señor. Y esta tercera razón por la cual el pueblo de Israel en ese momento se debilitó fue la abundancia de ocio. No le dieron lugar a Dios en los momentos de ocio. No se lo encomendaron al Señor. Le dieron lugar a la carne y como consecuencia fueron oprimidos por sus enemigos. Yo miraba esto y decía, o sea, el Señor me hacía ver la importancia que tiene en nuestras vidas esos momentos de ocio, de entretenimiento, que son momentos en los que nos distraemos, nos queremos divertir, como decía, buscamos pasarla bien, entretenernos, momentos de placer. Pero cómo esto, la abundancia del ocio, llevó al pueblo de Israel a que terminara en la idolatría, apostatando de su fe.
Y escuchaba el otro día una prédica en donde alguien hablaba sobre la importancia de que seamos sobrios. Y el Señor me marcaba esto, porque si el pueblo de Israel fuera sobrio en esos momentos, no iban a dejar de hablarles a sus hijos acerca del Señor. O no iban, como yo les leía al principio, ser mezquinos con su prójimo, con el que estaba pasando necesidad. O no iban a dejar de hacer ese bien que puede ser la búsqueda personal. Como decía, para mí el bien es acercarme al Señor. El humillar el corazón, porque uno va caminando y se equivoca, ¿no? De decir, Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos y de los que no son ocultos que me estás mostrando. Señor, perdóname. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en la oración. Asumir una actitud sana, una actitud como la que nos enseñó Jesús frente a las distintas circunstancias de dominio propio. Eso es ser sobrio, ser medido. Ezequiel decía también el otro día, Ezequiel Piguín, a veces hay días que nos levantamos y estamos allá arriba, y hay otros días que no, pero tener sobriedad. No, aún también recuerdo, Miguel nos hablaba de que había aprendido algo con el pastor Daniel García, de que había momentos en que pensaba que tenía la fe por el piso y en esos momentos proclamaba la grandeza del Señor y empezaba a orar y el Señor lo levantaba en fe. Pero el Señor me marcaba esto con respecto a la sobriedad. Que siempre esté la sobriedad en nuestras vidas, hermanos. Y justamente fue la falta de sobriedad lo que provocó este mal en este pueblo. Se había muerto aquel que el Señor había levantado y era el momento en que el pueblo tenía que cada uno seguir cavando su propio pozo. Y cada uno nos relata la historia y nos quedó el testimonio de que hizo cada uno lo que quiso, olvidándose de los mandamientos del Señor. Recordaba el rey Asuero en el libro de Esther, alguien pagano, gobernante pagano. Dice que hizo un gran banquete durante 185 días, ¿no? Mucho ocio. También hay un estudio con respecto a este libro y que habla, ¿no?, de cómo puede alguien dedicarle tanto tiempo, más alguien con la responsabilidad que tenía este hombre. Pero bueno, era alguien pagano. Pero también pensaba en el ejemplo del rey David, aquel momento cuando pecó, tomando a la mujer de su prójimo. Momentos, dice que él salió y vio a aquella mujer, pero momentos en los que él debía dedicarle al Señor, no le dio lugar, le dio lugar a la carne y el diablo entró en su corazón. Y voy terminando, así podemos orar, pero quiero decir algo más con respecto. Que era otra cosa que
Hace unos días Carla predicaba con respecto, hablaba de alguien, un predicador, que ella decía que entretenía mucho. Y el Señor eso también lo hizo, me lo marcó en mi corazón, la importancia de esto. Porque el que predica o el culto que damos o lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor, no para la gente. Y era algo que el Señor me lo marcaba cuando preparaba esto. No somos llamados a entretener a nadie. Y recordaba los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? El domingo el pastor Fernando nos hablaba de Elías. Se animó en aquel momento en donde tenía a todos los profetas de Baal y se animó a levantarse y decir: vamos a ver si cae fuego por medio de ustedes o de mi Dios verdadero. Los enfrentó, los confrontó. Recordaba a Jeremías, lo tiraron en una cisterna. Luego, cuando el pueblo de Israel entra en cautividad, lo sueltan a Jeremías. Jeremías vuelve a Israel. Le dieron a elegir dónde él quería ir. Y los que estaban ahí, como Jeremías, les dijo la palabra del Señor y no les gustó, dice que lo maltrataron. Tantos otros, ¿no?, que eran perseguidos, tantos profetas, por causa de la palabra del Señor. Así que esto también. Pero para cerrar, era con respecto a esto. El Señor tiene que estar presente en todos los momentos de nuestra vida y que podamos encomendárselo, pedirle: Señor, quiero en todo momento, sea lo que sea que haga, que pongas de tu temor en mi corazón para no darle lugar a la carne. Que pongas de tu sobriedad en mi vida, Señor. No quiero ser alguien de doble ánimo. Quiero ser un sobrio. Aunque obres en mi mente, no quiero que estén esos pensamientos que no te agradan. Sobriedad en toda nuestra vida. Amén.